semana he estado pensando mucho en el Martín Fierro, que fue escrito por José Hernández. Y siempre lo he recitado de joven. Y dice así una de sus partes, que los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. En cualquier tiempo que sea, tengan unión verdadera, porque si ellos se pelean, lo devoran los de afuera. Y era un hombre que no era cristiano. Estaba viendo la proyección de la unidad. Y recuerdo una vez un testimonio que dijo que un hermano que en la unidad está la fuerza. Y había un padre que tenía 7 hijos y se llevaban bastante mal. Y el padre los observaba que no se llevaban bien y quería dejarles un ejemplo como padre a sus hijos. Entonces fue al bosque, cortó 8 ramas y las trajo a su hogar, las dejó bien limpias y llamó a sus 7 hijos. Y le dice: miren, mis queridos hijos, tomó una rama, la puso sobre su rodilla y la quebró muy fácilmente. ¿Vio cómo se quebra cuando una rama está sola? Muchas gracias. Después tomó las otras 7 ramas, las ató bien atadas y las puso sobre su rodilla y quiso quebrar y no pudo quebrar. Y le dice: en la unión está la fuerza. Y realmente es lo que Dios quiere como pueblo de Dios, que nosotros vivamos en unidad. Y para mí, cuando entré a este local y vi caras nuevas, me dio una alegría tremenda, porque el Señor está construyendo una iglesia desde que dijo sí a aquel hermano que dijo sí, no sabemos quién es, pero en el cielo lo vamos a encontrar, sí a Jesucristo. Y al último hermano que también le va a decir sí a Jesucristo, y se va a producir el arrebato de la iglesia. La iglesia es una sola, hermano. Desde que estuvo Cristo y aceptó el primero como único y suficiente Salvador hasta el último, formamos un cuerpo. Y a mí me da mucha alegría ver caras nuevas. Y Dios les bendiga, hermano, porque esta es la familia de Jesucristo. Tenemos una familia preciosa. No somos pocos, hermano. Somos multitudes que un día vamos a alabar y glorificar el nombre de Cristo. Así que Dios bendiga a su amada iglesia como lo hace en forma permanente y como lo va a hacer en estos momentos también. Quiero decirle, hermano, que nos vamos a ir por dos meses y unos días más a visitar a nuestra hija. Así que vamos a estar ausentes con Evangelina por 2 meses y una semana, pero vamos a estar orando también, y allí no vamos a estar congregando, porque allí también está el cuerpo de Cristo. Así que tengo la bendición de que mis hijas trabajan con mi yerno en aquella iglesia y vamos a estar allí juntos a nuestros queridos hermanos. Hoy me toca el capítulo 4 de Efesios y yo lo divido en 2 partes. Pero antes de ver la división que he hecho en el capítulo 4, vamos a ver cómo se divide Efesios, el libro de Efesios. También se divide en 2 partes. La primera es del 1 al 3, que es la posición del creyente en Cristo. Del 1 al 3 hemos visto la posición del creyente en Cristo. Y ahora vamos a comenzar del 4 al 6, la práctica de los creyentes en el Señor. Esto me hizo recordar un poco a Romano, porque Romano también está muy dividido en lo que es doctrina fundamental, una teología preciosa que desarrolla el apóstol Pablo, y después lo que del 12 en adelante es vida cristiana. Recordemos que en el capítulo 3 tenemos un llamado enorme a no tener simplemente un conocimiento intelectual de la Biblia, para informarnos simplemente, sino para formarnos
Dios no quiere cristianos que se informen, sino que se formen y que vivan a Cristo, que vivan su palabra a diario. Vivir la verdad, y esa verdad la podemos vivir nada más que en el poder del Santo Espíritu de Dios. La vida cristiana es imposible vivirla con nuestro propio poder. No podemos, hermano. Dios nos ha dado el Espíritu para vivir vidas victoriosas, vidas que nos lleven a victoria, de victoria en victoria, como dice su palabra. Y a partir del capítulo 4 se empieza a poner en práctica esa vida de cristiana en acción. Una vida que deja huellas, que es el emblema, la insignia de que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir a diario esto, hermanos. También dice, no podemos estar pasivos. La Biblia nos enseña que los cristianos tenemos que estar en acción. Si Dios vive en nuestro corazón, tenemos que manifestar el fruto que Él pone en nuestra vida. Y dice Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. El árbol bueno, dice, da buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sabía, mi querido hermano, que antes de ser llamados cristianos, a los que creían en Cristo los llamaban como los del camino? Y me gusta más que cristianos, los del camino, a mí personalmente. Eso lo encontramos en Hechos 9:2. Todos caminaban parecido a Cristo, porque vivían los parámetros y los principios que Él mandaba. Ellos vivían en los parámetros y en los principios que Cristo estableció, porque era un caminar en pos de las huellas de Jesús. Allí la palabra caminar dice que caminaban detrás, lo que significa allí en el griego es caminaban detrás de las huellas de Jesús, con esa actitud compasiva, derribando barreras de todo tipo. Era un símbolo de una nueva vida en la fe cristiana. Era una práctica, un modo, un estilo de vida. Luego le llamaron cristianos a partir de Hechos 11:26. Y creo que fue en Antioquía. El Salmo 119, 105, que yo lo tenía impreso en mi Biblia, dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y con esta seguridad y necesidad que nos acercamos a la palabra de Dios para recibir un mensaje directo del corazón de Dios a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos porque en esta mañana podemos alabar tu nombre. Qué hermoso es poder entrar a tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre y reconociéndote que tú eres Dios, creador de los cielos y la tierra, y que Jesucristo es nuestro amado Salvador, nuestro Señor. Gracias, Señor, que tú bendigas tu palabra, y así como ha sido de bendición para mi vida, así como le he gozado, Señor, que mis hermanos también puedan gozar de este precioso capítulo 4 de Efesios como yo lo gocé. Gracias, Padre, que tu Santo Espíritu nos utilice, Señor, que seamos simplemente pasos que honren tu nombre, nada más, que tú fluyas con tu poder, hablando a cada corazón, hablando a mi corazón y a cada corazón, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Hermanos, siempre que estoy aquí adelante, le decía a mi esposa antes de salir, me cuesta muchísimo estar aquí. Para mí no es sencillo. Es una responsabilidad muy grande y lo hago con mucho temor del Señor. Porque cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios está presente siempre. Y Dios está aquí, hermano. El Señor está aquí. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, el Señor está aquí. Entonces, cuando uno se congrega en el nombre de Jesucristo, hay que tener la solemnidad de un adorador reverente y la familiaridad
de un hijo, como lo decía Marcos Witt. Efesios dice, promueve la unidad bendita del Espíritu Santo. Y dice, la unidad la produce el Espíritu Santo. Después ve la unidad bendita en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Después la unidad bendita del pueblo de Dios es provocada por el Espíritu Santo en cada hijo de Dios. El distintivo del creyente es que en ti y en mí se manifieste el poder del Espíritu Santo, la imagen del Señor. Desde el momento en que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador y no hemos reconocido pecador y hemos pedido perdón al Señor, el Espíritu Santo entra a morar en cada cristiano y allí comienza a formar la imagen de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Pablo nombra con entusiasmo todo lo que tenemos en común gracias a Cristo y por la acción del Espíritu Santo. Tener tanto en común es un llamado a la unión, a la paz y al amor. Esto se debe manifestar en el cuerpo de Cristo. A este párrafo lo vamos a dividir en 2 sesiones. Es evidente que este párrafo, la idea de crecimiento, es tan importante como la idea de unidad. Está bien dividido el capítulo 4. Del 1 al 6, unidad en el cuerpo de Cristo. Y del 7 al 16, vivir como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios significa vivir en forma permanente como hijo de Dios. No es que yo vengo el domingo y vivo como hijo de Dios y de lunes a viernes vivo como a mí me antoja. No, es vivir en forma permanente, glorificando, honrando al Señor Jesucristo. Y va a comenzar diciendo así el apóstol Pablo. Yo pues, preso, el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra pues es una palabra que sirve para conectar, que tiene una función de unir lo que el apóstol Pablo había expresado en el capítulo 1, 2 y 3. Es una palabra de transición. Quiere decir, en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente y que hemos visto en los 3 capítulos anteriores. Me apasiona cuando Pablo por segunda vez dice, prisionero de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿estaba prisionero de Jesucristo Pablo? Estaba prisionero por los romanos, Pablo, pero no se sentía que estaba prisionero por los romanos. Él decía que estaba prisionero por Jesucristo. Teodoro comenta lo que el mundo consideraba una ignominia, una deshonra. Pablo lo consideraba como un alto honor y se gloriaba en sus cadenas por Cristo, más que un rey en un trono y corona. Esto lo dice Teodoro en su libro. Pablo pensaba que estaba preso como resultado de su fidelidad y obediencia al Señor Jesucristo. Él podía decir desde la prisión, en Efesios capítulo 2, versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué desarrollo espiritual tenía Pablo? ¿Qué unión tenía con Jesucristo? Potencialmente él estaba sentado con Jesucristo. Nosotros, hermanos, potencialmente estamos sentados con Jesucristo. Aunque Pablo físicamente estaba aquí, estaba preso, pero preso de Jesucristo. Dice luego Pablo, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No era un mandamiento. Fijémonos que él no da un mandato. Dice, os ruego, en una forma delicada, trata de persuadir a los hermanos con amor, con ternura y benignidad. Los llama en el lenguaje de la gracia. Tenemos que vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido. Es un llamado a andar, a un vivir en un nivel de acorde a la posición que tenemos en Cristo. Cristo no quiere menos, hermano. No quiere creyentes mediocres. No quiere creyentes que calienten el asiento nada más. Quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha mandado a vivir. A estudiar su palabra, a orar, a tener comunión con Él. Y no solamente tenerla acá en la cabeza, sino ponerla en acción, como vamos a ir viendo. Ponerla en acción, no callando el Evangelio, hermano. Tenemos que predicar el Evangelio. Es un mandato del Señor. Id y predicad y haced discípulos. A todos, hermanos, no a un sector de la iglesia. Dios no quiere que calentemos asientos. Quiere que toda la iglesia trabaje. La idea del apóstol es: despierta, anda a partir de orientarte de esta manera. Ten la decisión, ten la valentía de decidir una vida cristiana en acción, hoy, no mañana. Señor, quiere que deseamos hoy, no mañana, porque mañana puede ser tarde, hermano. En Colosenses 1:10 escribió el apóstol: así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Está muy claro allí en Colosenses. Podríamos decir que no se trata tanto de cómo anda uno, sino por dónde camina uno. Por eso le decían los del camino. ¿Por qué? Porque caminaban sobre las huellas de Jesús, transmitiendo el mensaje de Jesús y viviendo con honra el nombre de Dios. Los del camino. Dice Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. Tu palabra, como empezamos diciendo, es lámpara que alumbra mi andar, que alumbra mi camino. Por eso en este día es un día especial para cada uno de nosotros. ¿De qué manera quiere Dios que andemos? Y va a seguir diciendo el apóstol Pablo, ¿de qué manera quiere Dios que andemos? Y va a decir, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo no dijo solo con humildad y mansedumbre. ¿Se dieron cuenta? Dice con toda humildad y mansedumbre. Pues estas dos virtudes se requieren en forma constante para la actitud específica que a continuación se requieren, soportados los unos a los otros con amor. Aquí dice con toda humildad, lo cual quiere decir una mente que no es altiva. Una persona humilde no es altiva. Pablo practicaba, vivía lo que predicaba. Era un cristiano coherente. Y esto lo dije la vez pasada, cuando su hijo, el hijo de Samuel Pérez Millo, habló muchas cosas, pero algo que me impactó que fue que su papá vivió y vive una vida coherente. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo te ve tu mamá? ¿Cómo te ve tu papá? ¿Cómo sos como hijo? ¿Cómo te ve tu hijo? ¿Que sos coherente? Miren, hermano, voy a hacer la cortita. A Samuel lo invitaron a una casa. Un papá que quería que su hijo volviera a la iglesia. Él fue gustosamente. Y cuando llegó a la casa, cenó, después lo invitó a ir al estar,
y invitó también a su hijo. Y cuando estaba ahí sentado el papá, el hijo y Samuel, Samuel quedó callado y le dice el hijo al padre: papá, no va a decir nada el pastor, porque ya los otros pastores me han dicho bastante. Y Samuel permaneció con la boca cerrada. Entonces dice: voy a hablar yo, dijo el hijo. Voy a decir lo que es mi papá. Y empezó a hablar de su papá. Lo que era su papá en su casa, cómo maltrataba a sus hijos, cómo maltrataba a su esposa. Y empezó a hablar. Y Samuel agachó la cabeza. Imagínense cómo quedó el padre frente a la persona que él había invitado. Hermanos, hay que vivir con coherencia. Nuestros hijos nos ven, nuestros padres nos ven, si nosotros vivimos una vida cristiana coherentemente. El concepto bíblico de humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Tenemos que saber bien quién es Dios. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, si bien entramos con la familiaridad de un hijo, pero tenemos que entrar con la reverencia de un adorador, hermano. A veces entramos a la presencia de Dios y yo escucho oraciones, créanme, hermano, que me dan tristeza de la manera en que. Si nosotros viéramos algo como vio Isaías de la gloria de Dios, caeríamos como muertos. No entraríamos tan sencillamente a la presencia de Dios. Es muy importante, hermano, entrar como hijos, porque somos hijos, pero también con la reverencia de un adorador. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento, como decíamos, sobre quién es Dios. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. El hecho de que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios no tiene propósitos para ciertas personas, hermano. Dios tiene propósitos para todos, todos. Y hay personas que pasan 20, 30 años sin ningún propósito, cuando Dios le ha dado un propósito, cuando de antemano Él había preparado obra para ellos, para todos. Hermano, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este es un llamado que nos hace el Señor. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué hago con mi vida de lunes a lunes? Vengo acá, me siento cómodo, me quieren los hermanos, me saludan con cariño, siento el amor. Y después de lunes a sábado, ¿qué hacemos? ¿Saben los demás que yo soy cristiano? ¿Ven en mí que vivo a Cristo? ¿O no lo ven? La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. Cuando leemos su palabra tenemos que someternos a la voluntad de lo que Dios nos está hablando y manifestar de esa manera el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre. Jesús, nuestro mejor ejemplo. El mejor ejemplo que tenemos nosotros en la Biblia es el de Jesús. Jesús encarnado. Jesús descendió del cielo y se hizo hombre. Jesús, aún siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre y ser semejantes a nosotros. Y Él se identificó con nuestras luchas y nuestras necesidades diarias. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. La persona humilde debe de identificarse con las necesidades y anhelos de aquellos que les rodean. No puede ser ajeno, debe verles como iguales y estimarlos como si fuera, como si uno se estima a sí mismo. Dice uno de los mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo me enfrento ante una persona de humilde condición, ¿cómo actúo? Cuando me enfrento a una persona que está pasando con necesidad, ¿cómo actúo? ¿Obedezco la palabra del Señor? ¿Qué hizo el Señor cuando vio a la gente, esa multitud de gente?
¿Qué dice? Tuvo compasión de ellos. ¿Siento la misma compasión que el Señor sintió por las personas que nos rodean que no conocen a Cristo? Hermanos, si vivimos a Cristo, vamos a sentir la misma compasión y el mismo amor. Y nos vamos a poner en su calzado. Vamos a tener empatía con esa persona que está enfrente nuestro. Además de la humildad, Pablo nos habló de la mansedumbre. A la mansedumbre no hay que confundirla muchas veces con debilidad. Cuando alguien es manso, dice, es débil. No, para nada es débil. Supone una gran fuerza interior la mansedumbre y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles y adversas, sin recurrir ni a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera o rencor. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos pasa algo entramos en cólera? Miren, es muy fácil entrar en cólera. La mayoría de la gente que andan en auto entran muchas veces en cólera, diciendo cosas que no las dirían jamás fuera del auto, porque lo encerraron o porque lo tocaron. Nosotros como cristianos tenemos que vivir con mucha mansedumbre. Y recordemos que la mansedumbre, ¿qué es lo que es? Fruto del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre. La Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa cuál sea el costo. Al Señor no le importó cuál fue el costo. El Señor enfrentó la cruz sabiendo cuál era el costo. Fue manso. Si leemos en Isaías 53 vamos a ver lo manso que era el Señor. Lo describe mucho más que los evangelios, Isaías 53. La mansedumbre consiste en inclinarse a la voluntad de Dios. Y yo recuerdo esa noche que el Señor estaba allí en Getsemaní, usó un no. No se haga mi voluntad. Y recuerdo también cuando se usó un sí para hacer mi voluntad. Y cuando se usó un sí, entró el pecado con Adán y Eva. Ellos hicieron su voluntad. Cristo hizo la voluntad del Padre. El primer Adán y el postrer Adán. El primer hombre y el segundo hombre. ¿Qué diferencia? De un no a un sí. Y vemos también el gran ejemplo del Señor. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Esto lo encontramos en Juan 6:38. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién me envió? No para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios, del Padre. En esta lista se incluye también la paciencia, otro fruto del Espíritu. Es la capacidad para padecer, soportar algo sin alterar. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es soportar no alterándose. O la facultad de saber esperar algo cuando uno lo desea mucho. Estaba hablando con un hermano justamente de que a veces deseamos algo y tal vez hayan influencias externas que te dicen, hacelo ya, porque... Y vos decís, no, hay que esperar. O vos te apresurás para hacer algo que todavía no está en los planes de Dios. Tal vez esté para dártelo, pero no en el momento oportuno. Tenemos, como dice el salmista, esperar en Jehová y Él hará. El fruto del Espíritu, como podemos ver, es paciencia. Y dice en Gálatas 5:22, da allí el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que está forjando en cada uno de nosotros cuando dejamos actuar al Espíritu Santo. ¿Y cuándo dejamos actuar al Espíritu Santo? Cuando empezamos a andar en el poder del Espíritu Santo. Cuando empezamos a llenarnos del Espíritu Santo. Y Él comienza a formar en nosotros la imagen de Jesucristo.
Ahora también se nos dice aquí lo siguiente: soportándoos también. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir, el controlarse a uno mismo en una actitud de amor. Y Colosenses 3:13 completa esta idea diciendo, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, cuando era joven estudié el Padre Nuestro y siempre voy a recordar que allí dice algo muy importante, que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona a mí. ¿Escucharon? ¿Lo sabemos? ¿Tenés algo con tu hermano? ¿Tenés algo contra tu esposo, tu esposa, tu hijo? Anda a buscarlo y decirle te perdono. Te perdono. Porque si no, cuando arrodillamos, nuestras piernas se arrodillan ante el Señor y está ese pecado, el Señor no nos va a escuchar. No nos va a perdonar el Señor. A mí me llegó mucho cuando estudié el Padre Nuestro, esa frase que está sobre el final del Padre Nuestro. Así como el Señor nos perdona a nosotros, así tenemos que hacerlo nosotros. Debemos ser capaces de soportar el peso de un hermano para que no caiga. Y cuando muchas veces desde aquí de la plataforma, en tiempos lejanos, se hablaba de exhortar, se empleaba muy mal la palabra exhortar. Exhortar significa tutor. Es un tutor que se pone al lado de un árbol cuando se empieza a torcer. Entonces, ¿qué es lo que hace el tutor? ¿Lo daña al árbol? No, para nada. El tutor lo que hace es ponerse al lado del hermano, abrazarlo, sujetarlo, orar con él para que no se tuerza su camino. Eso es lo que hace el tutor en un árbol. Yo planté un árbol el otro día, hace un par de meses. ¿Y saben qué? Le puse un tutor, porque se iba para cualquier lado el árbol. Y hoy el arbolito está derechito, porque había un tutor. Hermanos, hacemos nosotros este trabajo con nuestros hermanos. Nos ponemos a la par de ellos, lo atamos a nuestro lado, oramos por él. Hermano, esta es una enseñanza que el Señor nos da a todos. Muchas veces pensamos que nada más que los ancianos, pastores, somos los únicos que tenemos que hacer esto. No, hermano, toda la iglesia tiene que hacer esto. Todos debemos de trabajar. Yo miro este edificio y digo, qué hermoso edificio, ¿ah? Pero veo esa columna que está allí, está sosteniendo una viga que va allí. Esos ladrillos que no se ven están sosteniendo al de arriba, y el de arriba sostiene al de arriba, y el de arriba al de arriba. Y de esa manera se va formando este precioso edificio. Por eso también el Señor hace una analogía del edificio. Somos edificios, somos piedra viva. Y qué hermoso que ver un edificio bien terminado, hermano. Qué hermoso que ver a la iglesia unida. Un día dijo Samuel, perdonen que lo menciona Samuel, pero ha sido muy querido mío y he tenido la oportunidad de tenerlo muchas veces en casa y hemos hablado mucho. A veces, por estupideces, hay separaciones de hermanos. Cuando dice el Señor que tenemos que ser solícitos, estar atentos a guardar la unidad. La unidad la produce, como vamos a ver, el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que conservar la unidad y no pelearnos por tonteras. Por eso debemos ser capaces de soportar al hermano, sostenerlo, llevarlo con calma y paciencia, sin quejarme. Esto también sin quejarme, hermano. Muchas veces hacemos un trabajo y nos quejamos. Che, vos sabés, hermano, Señor. Sin quejarnos. Yo no lo vi nunca al Señor quejarse. Y tenía que aguantar a los discípulos, Mami, como decía mamadita querida, como decían los niños. Había que aguantar a los discípulos,
Sin embargo, siempre él tuvo palabras de consuelo, de amor. Él que estaba pasando una situación muy difícil, dice el capítulo, creo que es el 16 por allí, dice, el capítulo 14, 13, que él estaba pasando un momento de turbación. Y cuando se enfrenta a los apóstoles en el capítulo 14, él que estaba pasando por un momento difícil, consuela a sus discípulos. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Y él estaba pasando un momento difícil, iba a enfrentar a la cruz, había venido para enfrentar a la cruz. Y no solamente enfrentar la cruz, como se dijo acá, cargar nuestros pecados. Y en la vez pasada escuchamos cuánto le costó al Señor cargar nuestros pecados. Y por allí pecamos deliberadamente, como si al Señor no le hubiera costado la separación de su Padre, el desamparo de Dios. Hermano, cuando pecamos es tremendo lo que hacemos. Miremos la cruz del Señor. Después dice, y el amor, termina con el amor, y es el que contiene, el que sostiene las demás virtudes. Y ayuda a comprender a mi hermano. Y esto hace que se preserve la unidad. Y tengo que saber que a mí también me tienen que soportar y aguantar mis defectos. Porque yo no soy cosa fácil. Ninguno es cosa fácil. Yo soy difícil también. Pero me tienen que soportar y también tienen que saber perdonar. Tenemos que perdonarnos unos a otros, confesados, perdonarnos unos a otros. No somos fáciles, hermanos. Y yo me reconozco que soy bastante difícil. No soy fácil. El apóstol exhorta diciendo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor oró por esta unidad. En el capítulo 17, versículo 11, 21, 22, 23, llama a la unidad el Señor, orando en la presencia de Dios. Y yo tomo el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora a los creyentes se les pide que conservemos la unidad. Nosotros no podemos crear la unidad, ni podemos forzar la unidad. Solo el Espíritu Santo crea la unidad. Solícito en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos mantenerla. Todos los creyentes en Cristo que pertenecen a un cuerpo tendríamos que ser conscientes de que somos uno en Cristo. Por eso cuando yo veo hermanos de otros lugares, hermanos que nos visitan de otros lugares, o cuando yo voy a otros lugares, qué hermoso que es darle un abrazo a nuestros hermanos, que estamos en el mismo cuerpo y que la iglesia de Jesucristo no son varias, es una sola. El cuerpo de Jesucristo es uno solo. El edificio que está construyendo de piedras vivas es uno solo, hermano. Y eso lo tenemos que entender aquí. Y nuestros hermanos pentecostales son nuestros hermanos, y nuestros hermanos bautistas son nuestros hermanos, y nuestros hermanos metodistas son nuestros hermanos. A todo aquel que cree en Cristo, en donde quiera que esté, es nuestro hermano y forma parte del cuerpo de Cristo. Hermano, es vergonzoso escuchar a hermanos que creen que los hermanos libres o los bautistas son los únicos que van a estar en el cielo. Es vergonzoso, y que se diga de la plataforma, más vergonzoso. Son nuestros hermanos. Y también hay hermanos que están en el catolicismo, que creen en Cristo como único y suficiente Salvador y que han pedido perdón y están en el catolicismo. Son nuestros hermanos. Gloria a Dios. Y nos vamos a ver en el cielo. Y nos vamos a encontrar con una sorpresa, hermanos. De personas que pensábamos que iban a estar, no van a estar. Y personas que pensábamos que no iban a estar, están. Pero la sorpresa mayor va a ser que nos encontramos nosotros mismos. Esa va a ser la sorpresa mayor. Esa va a ser la mejor sorpresa, ¿eh? Un solo cuerpo, sigue diciendo la palabra, un solo espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en estos versículos Pablo pasa a relatar las bases de la unidad eclesial. Me llamó la atención porque el otro día nos mandaron un mensaje y usaron la palabra eclesial. Digo, bueno, yo por primera vez la uso. Y me dio tanta alegría de una hermana mandando esa palabra. Estas bases son 7. 3 son constituyentes. El fruto de la unión de estos componentes es el que fija, el que forma. Después, otros 3 son fundantes, que facilita la fundición, que sirve para sostener toda la estructura. Son el cimiento de la iglesia. Y la última es trascendente. Dios es distinto de su creación, no es parte de ella, pues Él la creó y está por encima de ella y la sustenta y la dirige. Y el término teológico que se utiliza para describir esto es la palabra trascendencia. Esto quiere decir que Dios es mucho más grande que la creación y no depende de ella. Él la sostiene con su palabra. Dios es trascendente. Con ser trascendente, Dios es personal y se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Dice Felipe, muéstranos al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes. Muéstranos al Padre. El Señor Jesucristo revela al Padre. Ahora veamos estos factores de unidad. Los 3 elementos constituyentes de la unidad. Un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes, desde el día que se convirtió el primer creyente hasta el último que se convierta cuando venga a Cristo a arrebatar a su iglesia. Somos muchos, hermanos. A pesar de que somos muchos, somos un solo cuerpo, en distintos lugares del cuerpo, pero todos sirviendo. Yo no veo que en mi cuerpo este dedo no sirva. ¿Se dan cuenta por qué habla del cuerpo el Señor? Porque todos servimos, hermano. Todos tenemos que servir. La uña, cuando yo me corto mucho las uñas y quiero hacer algo, no puedo hacerlo. No puedo sacar algo, tengo que llamar a mi señora y decir, mira, ¿por qué tenés las uñas un poquito más largas? No puedo sacar esto. Todos sirven. Por eso la analogía del cuerpo es maravillosa. Un solo cuerpo. Somos muchos. Después dice un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que nos bautiza en el cuerpo de Cristo y en Cristo. La obra del Espíritu Santo consiste en unir a los creyentes en Cristo. Después dice, una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Hemos sido llamados a estar con Cristo y ser como Él y a compartir su gloria eterna, y esa es nuestra meta. Los 3 elementos fundantes. Un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo, su señorío sobre los creyentes, crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Una sola fe se refiere al cuerpo de la verdad llamada allí en los Hechos capítulo 2, 42, la doctrina de los apóstoles, el fundamento que estableció el Señor a través de los apóstoles. Por eso va a decir que Hechos 2 va a decir que uno de los pilares era la doctrina de los apóstoles, uno de los 4 pilares, que ya lo vimos la vez pasada. Después dice, un solo bautismo, se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. ¿O no sabéis, dice Romanos 6:3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto a nosotros nos da la posibilidad, hermano, de que si nosotros estamos revestidos de Cristo, poder entrar a la presencia de Dios. No hay otra opción. No hay otra opción. Cuando estamos revestidos de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. Después dice, el apóstol va a cerrar esta lista con la cita de un elemento trascendente. Un solo Dios y Padre. Se refiere a la paternidad de Dios. En cuanto a los creyentes, Él no es padre de los que no creen. Muchas veces escuchamos, Dios es padre de todos. No, somos criaturas y los que hemos creído en Cristo sí somos hijos de Él. Y después dice, sobre todo, Él es supremo, soberano
sobre el universo. Por todos, actúa en medio de todo y de todos, usándolo todo para llevar a cabo sus propósitos. Y después dice, en todos, terminando. Él mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Recordemos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Son los atributos que Dios no delegó al hombre. Ni el mismo Satanás tiene estos atributos. Vivir como hijos de Dios. Esto del 7 al 16. Tras los 7 lazos, tras los 7 vínculos de la unidad del cuerpo, hay una verdad inseparable de ella. La diversidad de dones dentro de los miembros. Dice así el versículo 7. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Esta gracia es un regalo del Señor. Acá la palabra gracia es caris. Y allí eso significa que es un regalo inmerecido de Dios. No lo merecíamos, pero Él nos lo dio a través de su gracia. Qué amor el de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador, el de mi Dios, como solemos cantar. Un don que Él nos da mediante su Espíritu. Cristo nos da el don y el Espíritu Santo lo aplica y coloca para la bendición y para la bendición de su pueblo. Por tal motivo es muy importante que estemos insertados dentro del cuerpo de Cristo. No podemos ser llaneros solitarios, yo se lo he dicho a algunos hermanos. Tenemos que estar insertados en el cuerpo de Cristo, como Dios dice, para usar esos dones que Él nos dio. ¿Para qué? Para su gloria y para el crecimiento, el desarrollo y bendición de su pueblo. Si vos estás fuera del cuerpo de Cristo, ¿cómo va a usar lo que Dios te dio? Ahora, si yo le dije a un hermano, me saco un dedo y lo pongo por allá, ¿qué pasa con ese dedo fuera del cuerpo? Se muere, se va apagando. Todos tenemos que estar insertados en el cuerpo de Cristo, usando los dones que Él nos dio. Él proveerá los dones según nuestra capacidad, ni más ni menos. Y tengamos en cuenta que esto es muy importante, que al que Dios llama, Dios lo capacita. No es que llama capacitados para después, no. Él llama a la persona y Él lo va a capacitar para la obra a la cual lo ha llamado. No hay que confundir dotes y talentos que son naturales, pero Él sí los potencia cuando somos, cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Hay talentos, hermanos, que nacemos con talentos. Podremos nombrar muchísimos talentos, pero cuando los ponemos al servicio de Dios, Él los potencia. Por ejemplo, yo he tenido en la facultad personas que conocen muchísimo de física y no sabían explicar. No tenían el don de enseñanza. Pero he tenido profesores que sí tenían el don de enseñanza. Y lo hacían fácil lo difícil. Eso pasa con nosotros. Podemos saber enseñar. Y el Señor nos da el don de enseñanza. Lo potencia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para bendición del pueblo de Dios. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles. Y esto es muy importante lo que vamos a decir, hermano. Fueron los hombres directamente comisionados por el Señor Jesucristo para predicar la palabra y plantar iglesias. Eso lo encontramos en Hechos 1, 21, 22 y en 2 Corintios 12, 12. Allí encontramos los requisitos de quiénes son los apóstoles. Profetas. Estos eran voceros de Dios. Recibían revelación directa del Señor y la transmitían a la iglesia. Lo que ellos decían de parte del Espíritu Santo era palabra de Dios. En un sentido, ya no hay apóstoles de Jesucristo, ni profetas de Jesucristo. Muchos escucho por la televisión, soy profeta y profetizan. Soy apóstol. Se ve que no han leído los requisitos de los apóstoles. Allí lo encontramos en Hechos, como leí, 1, 21, 22 y 2 Corintios 12, 12.
En un sentido ya no tenemos ni apóstoles ni profetas. Su ministerio finalizó cuando quedó echado el fundamento de la iglesia y cuando se completó el canon bíblico. Allí se acabaron los profetas. Tal vez algunos apóstoles vivieron un poco más, pero allí se cerraron los que fueron los apóstoles de Jesucristo. Después tenemos los evangelistas. Son los que predican las buenas nuevas de salvación. Yo ni sé a qué hora entré. Así que no hay reloj, me alegro. Son los que predican las buenas nuevas de salvación. El evangelista debe tener la llama encendida de divulgar la palabra de Dios. No puede ser pasivo, no puede callar en ningún momento. Debe estar en constante trabajo, hallando la manera y la forma de honrar al Señor y llevar a cabo la obra a la cual él fue encomendado. Y cuando hablo de evangelista, estaba hablando el otro día con David, digo, yo lo quiero tanto a Alberto Centurián, porque una persona que yo he visto que es un evangelista pleno, él se baja del auto y entra a la vereda y si alguien está caminando lo para y le habla del Señor. Lo he visto yo personalmente. No se le escapa a ninguno. Al kiosquero también le habló del Señor, iba a sacar una fotocopia, también le habló del Señor. Porque tienen el don de evangelista. No todos tenemos el don de evangelista. Ahora, ¿tenemos que predicar el evangelio? A ver, fuerte. No o sí. Todos tenemos que predicar el evangelio. Ahora, hay gente que tiene el don, gloria a Dios. Después, pastores. La obra de los pastores está estrechamente relacionada con la de los ancianos en la iglesia local, siendo la diferencia que el pastor es un don y el anciano es un oficio. Esto es muy importante. Por ejemplo, por lo general el anciano también es pastor. Tiene que tener corazón de pastor, debemos tener corazón de pastor. Pero a veces no se tiene un corazón de pastor, no tiene el don de pastor, aunque tenga el corazón de pastor. Una persona que se va a otro lugar que tiene el don de pastor tiene el don de pastor en cualquier parte del mundo. Un anciano no. Si el anciano es pastor y tiene el don de pastor, sí. Pero si está cumpliendo con el oficio de anciano, yo no puedo ser anciano de la iglesia de Luján. ¿Se dan cuenta, hermano? Y es muy importante. Y siempre en el Nuevo Testamento presenta siempre una cantidad de ancianos. Uno ve Hechos de los Apóstoles y va. Apóstol, 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 apóstol anciano, apóstol anciano, anciano, anciano. Lean Hechos de los Apóstoles y subrayen lo que yo les estoy indicando. ¿Sí? En el Nuevo Testamento siempre se presenta la cantidad de ancianos en una iglesia local. Por eso digo una iglesia local. Fijémonos, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, mirad por vosotros, 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, anciano, sobrevedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren, hermanos, si yo estoy en esta iglesia, porque siempre hubo un cuerpo anciano. No es de casualidad que yo esté en esta iglesia. Porque yo he tenido edad para decidir si quería estar en esta iglesia o no, o irme a otro lugar, que donde también se predica aquí. Pero creo que esta iglesia está más apegada a la Biblia con respecto a esta figura de los ancianos. La palabra de Dios siempre presenta un cuerpo de ancianos y es muy importante para el funcionamiento de la iglesia. Y siempre habla en plural, nunca en singular. Un par de veces, una vez, se dice en singular cuando yo anciano, dice el apóstol Pedro. Yo anciano. Pocas veces. Siempre que se nombró ancianos, se usó en plural. Y esto es muy importante, ustedes chicos que se están criando en la enseñanza de la palabra del Señor. Siempre tiene que haber
un cuerpo de ancianos. Y dentro de ese cuerpo de ancianos hay personas que tienen el don de pastor o hay personas que quieren dedicarse tiempo completo. Eso es otra cosa. Yo muchas veces he hablado con mis queridos consiervos. Digo, a mí el Señor nunca me llamó a tiempo completo, pero sí he estado a tiempo completo, hermano. Sí estamos, todos tenemos que estar a tiempo completo con el Señor. En donde estamos, a tiempo completo. Que la gente sepa que nosotros somos cristianos de verdad. Lo que pasa es que uno llama a tiempo completo a la persona que se dedica a la obra casi plena. Y eso también es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Después vemos maestros. Son maestros capacitados por Dios. Tienen un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo para comunicar, para explicar lo que la Biblia dice, interpretar lo que significa tal pasaje. Y lo difícil, los grandes maestros la hacen fácil. Cuando uno escucha a un maestro, lo difícil es lo que acabo de explicar cuando uno está en la facultad y profesores, cuando explicaban análisis 3, yo no le entendía nada. Y venía otro y explicaba física, le entendía perfecto, porque sabían explicar, sabían enseñar. Dice así el versículo, a fin de capacitar de los maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo estamos frente a la función o propósito de los dones, que son para equipar a los santos, y se divide en 3 frases. El proceso es así: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es el servicio que los creyentes en Cristo realizan con una llamada particular de Dios para la edificación de la iglesia y el desarrollo y el crecimiento de las misiones. Hermano, es muy importante. Dios es el que llama y la iglesia es la que certifica. Cuando la iglesia no te certifica el llamado, presta atención. Yo a un hermano le dije, en el digo, vos te crees pastor, date vuelta. ¿Te sigue alguien? No. ¿Tenés olor a oveja? Hermano, para ser pastor tenés que tener olor a oveja. Y mucho olor. Después el versículo 13 va a decir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol tiene una mente que la iglesia entera debe ser fiel a su llamamiento de servir, con mira a la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que la verdadera unidad y el crecimiento espiritual sean una realidad. Observemos que dice todos. Otra vez emplea la palabra todos. Hermano, no vengamos a calentar silla. El Señor nos manda a todos. El Señor no quiere creyentes inactivos, quiere creyentes diligentes. Pablo censura la actitud del cristiano flojo, perezoso, diciendo en 2 Tesalonicenses 3:11, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar. Es precisamente la unidad lo que se provee cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia. Mire, cuando todos estamos ocupados en el asunto de trabajo de la iglesia, no hay discusión, no hay pelea. Cuando hay algunos que están desocupados y que están viendo la quinta pata al gato. Pero cuando todos estamos involucrados, cuando todos estamos trabajando, cuando todos estamos en lo que el Señor nos ha dado para su gloria, no vemos qué está haciendo lo demás. Sí somos un cuerpo y vamos glorificando el nombre de Dios y se va poniendo en crecimiento la iglesia de Jesucristo. Dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es lo que demanda. Los ministerios de los creyentes de los unos con los otros los promueven los que generan la edificación del cuerpo de Cristo. Continuarán hasta que todos los creyentes alcancen la madurez o la perfección de la cual Jesucristo mismo es la norma. El proceso durará hasta que Cristo regrese del cielo. Esto significa que la marca de un mayor grado de madurez en los creyentes es la búsqueda continua de ser semejantes a Cristo, de dejar operar al Espíritu Santo en nosotros que vaya formando el carácter
de Cristo. Y dice así: aguardan el regreso de Jesús. Filipenses 3:12, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, pero debemos aferrarlo al avance que ya hemos logrado. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con que Él domina todas las cosas. Pablo, en el siguiente texto 16, dice: de quien todo el cuerpo. El apóstol usa una analogía del cuerpo humano. Los creyentes no reciben un don para su propio beneficio. Yo recibo un don, es para mi propio beneficio. No. Los dones deben ser utilizados dentro de la iglesia de Jesucristo. Nadie puede alcanzar la madurez en forma aislada, pero a cada uno, dice 1 Corintios 12, ya voy terminando, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Quiere el Señor que como iglesia mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y que los dones que Él, por su gracia, nos ha dado, sean utilizados dentro del cuerpo de Cristo. Nuestra reacción espiritual debería ser esta. Agustín de Hipona dijo así: en lo fundamental, en lo esencial, unidad. Unidad y unidad. En lo relativo o cuestiones dudosas, libertad y tolerancia. Yo debo tolerar a mi hermano que piense distinto en las cosas que son generales. Por ejemplo, doy un dato rápido. Yo tengo una Biblia, Sproul, y es amilenialista. Yo lo amo a Sproul, pero yo no soy amilenialista. Yo pienso de otra manera. Pero es que eso me va a dividir. Lo amo, está con el Señor Sproul. Lo he amado toda mi vida, Sproul, por su enseñanza, por ser un maestro de la palabra. Yo creo que muchos de ustedes lo deben conocer. Entonces debemos tener libertad en las cosas que son generales. Pero por sobre todas las cosas, hermano, por sobre todas las cosas, tiene que haber algo que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Qué fue? Amor. Amor. Y cuando hay amor, yo voy a soportar a mi hermano. La unidad no significa que pensemos igual, todos. Somos diferentes, pero por sobre todas las cosas, amor. Por eso debemos de dejar nuestras propias actitudes personales y trabajar juntos en paz para la gloria de nuestro Dios y para bendición de su pueblo. El Señor bendiga su palabra y quiera que entendamos esta gran verdad que el Señor nos ha mostrado hoy día. Unidad y el don que Dios me ha dado, usarlo dentro del cuerpo